Veníamos nosotros de capítulo en capítulo y el capítulo 7 era muy interesante porque veíamos que ya la obra había terminado, los muros habían terminado, ¿recuerdan? Y veíamos también de que ya Nehemías estaba delegando eh, con ciertas funciones, con ciertas familias, en ciertas posiciones, pero ahora en el capítulo 8 eh, realmente sucede algo que quiebra lo que es todo el relato, la narrativa bíblica, y empieza a enfocarse más en el pueblo en sí, en su vida espiritual, que en la construcción eh, de los muros. Y por eso hablamos este gran concepto que aprendemos del libro Nehemías, de que Dios quiere construir primeramente nuestro corazón para después colocarnos en su obra, ¿no? Y este era el principio a lo largo del libro de Nehemías. Lo repito otra vez, que Dios quiere primeramente construir y obrar en nuestros corazones para después colocarnos y poder ser útil en su obra. Pero el capítulo 8 comienza de esta manera. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y acá vemos en el libro de Nehemías la primera aparición de el escriba Esdras. Sabemos que Esdras también tiene su libro, pero Esdras básicamente era un escriba. Un escriba era una persona que se dedicaba a transcribir el libro de la ley, pero también veíamos que Esdras se había preparado para meditar en la ley, pero también para enseñar la ley. Y me encanta porque lo quiero dividir en dos puntos, y el primero vamos a ver la actitud del pueblo de Israel ante la palabra de Dios. Y los primeros 6 versículos, vamos a ver esto, la actitud, la disposición del pueblo de Israel ante la palabra de Dios. No era ante Nehemías, ni ante Esdras, ni ante el sacerdote Josué, sino era ante la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál era esta actitud. Y vamos a leer versículos y verbos más que nada. Y bueno, el versículo 1, miren cómo comienza, lo leímos anteriormente. Dice, y se juntó todo el pueblo, habla de una cierta intención, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Y y qué dijeron? Le dijeron a Edras que trajese el libro de la ley de Moisés, ¿no? Entonces fíjate que dice que se juntó el pueblo, pero también el mismo pueblo le dijo a Edras que traiga la ley, que traiga el libro de la ley de Dios, que traiga la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esta actitud del pueblo. Una actitud, un pueblo que sabe y reconoce que necesita ¿qué? La ley de Dios. ¿Realmente nosotros reconocemos eso? Reconocemos nuestro día a día que necesitamos la palabra de Dios, pero no solamente esto, miren el versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En segundo lugar, esto, ¿no? Que dice que se leyó desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas, desde el amanecer hasta el mediodía. Vemos acá la actitud del pueblo, la disposición del pueblo. No solamente el pueblo le dice a Esdras que traiga la ley porque reconocía que necesitaba la palabra de Dios, sino en segundo lugar también el pueblo pasa tiempo escuchando la palabra de Dios. A mí me encanta ver estos relatos porque uno los lee y son detalles que pasan rápido, pero el pueblo ahí escuchando 6 horas seguidas la ley. 6 horas delante de la palabra de Dios, y también acá podemos reflexionar en cuanto al día de hoy, o el fin de semana, o ayer. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en la palabra de Dios? Porque la actitud del pueblo de Israel ante la palabra de Dios no solamente reconocía su necesidad, sino en segundo lugar pasó tiempo frente a la palabra de Dios. Pasó tiempo escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos ante la palabra de Dios? Pero vamos a seguir viendo, porque también marca de que no solamente lo que dije anteriormente, sino el versículo 3 dice cómo estaban ellos, cómo termina, dice, versículo 3 al final, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos
al libro de la ley. Y miren cómo termina el versículo 5. Vamos a leer todo el versículo 5. Y abrió pues Cedras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vemos este concepto, versículo 3 y versículo 5 que se repite. ¿Cómo estaba el pueblo? Atento, dispuesto. Esa palabra atento no solamente tiene que ver con prestar atención, sino con dejar que la palabra de Dios trabaje en su vida, con una atención especial. No simplemente estoy porque estoy, sino una atención en donde permitir que la palabra de Dios trabaje en la vida de tal manera que produzca un cambio, ¿no? Me encanta porque no solamente marca esta intención que tenían, esta actitud, sino también marca que ellos estaban atentos. No solamente se trata de buscar la palabra de Dios, de reconocer que necesitamos la palabra de Dios, no solamente se trata de también pasar tiempo con la palabra de Dios, sino también estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y esta era la actitud. Ellos estaban atentos. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que Dios estaba hablando. Y creo que muchas veces, y me voy a poner de ejemplo personal, porque no quiero que se sientan ofendidos, pero muchas veces leo la palabra, busco la palabra, paso tiempo por la palabra, pero me salteo ese punto. Estar atento, porque el que está hablando es Dios. Y lo que estoy leyendo es la palabra de Dios. ¿Realmente pasa esto en nuestras vidas? Me encanta porque estas personas dicen que estaban atentos, pero ¿cuál fue la reacción ante la palabra de Dios? Versículo 6. Bendijo entonces Cedras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Tremendo, ¿no? Y vemos acá, para cerrar este punto, la actitud del pueblo de Israel ante la palabra de Dios. Una actitud de reconocer que necesitaba la palabra de Dios, una actitud de buscar, de decirle a Esdras que traiga la palabra de Dios, de centrar que la palabra de Dios sea el centro de sus vidas, pero también una actitud en qué, en escuchar, pasar tiempo en la palabra de Dios, estar atento porque era el mismo Dios que hablaba, pero también cuál fue el resultado, cuál fue la respuesta, humillación y adoración. ¿Qué es humillación? Humillación es básicamente reconocer la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Y ahí es cuando soy humillado, porque me doy cuenta de la gravedad de mi pecado y reconozco mi condición, pero también reconozco la santidad de Dios. Y por eso ellos se humillaron, porque ellos comprendieron la gravedad de su pecado, pero también comprendieron de que de, de la ley que estaban leyendo o ante el Dios que estaban enfrente era un Dios santo. Por eso ellos estaban humillados y por eso también adoraron. ¿Qué es adoración? Básicamente la palabra es no solamente hablar bien, sino una entrega. Básicamente esto podemos traducirlo que ellos reconocieron su pecado porque comprendieron que Dios era santo y que ellos eran pecadores, pero entregaron su vida a Dios, adoraron a Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la grandeza, de la misericordia y la humildad de Dios, que estaba en medio de un pueblo pecador, ¿no? Creo que necesitamos realmente muchas veces responder de esta manera ante la palabra de Dios, porque lo que había producido todo esto, ¿qué era? La palabra de Dios. La palabra de Dios eh, resultó en ellos en reconocer, en humillación, pero también en adoración. Y me encanta porque se adoraron a Jehová inclinados a tierra, en plural, ¿no? Todos se dieron cuenta, todos reconocieron la gravedad de su pecado, la santidad de Dios, pero que ese Dios que era 3 veces santo estaba delante de ellos. Pero sobre todas las cosas, ese Dios que era 3 veces santo quería obrar en ellos. Y eso es un motivo de humillación para nosotros. Saber que Dios no necesita de nosotros, pero aún sin embargo quiere utilizar y trabajar en nuestra vida. Tremendo, ¿no? Tremendo y algunas preguntas para cerrar esto. La actitud del pueblo de Israel ante la palabra de Dios. ¿Y cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Realmente esta es la actitud que tengo ante la palabra de Dios en el día de hoy, en la semana, en el año, en el mes? Qué importante poder analizar esto. Pero en segundo lugar, vamos a ver del versículo 7 al versículo 12 la responsabilidad del liderazgo ante la palabra de Dios. Claro, vemos el versículo 7, la actitud del pueblo ante la palabra de Dios, pero después del versículo 7 al 12 vamos a ver la responsabilidad del liderazgo ante la palabra de Dios, porque el liderazgo tenía una función, una responsabilidad,
y vamos a leerlo en el versículo 7. Y los levitas, Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anaán y Pelaía hacían entender el pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Otra vez, ¿no? Estar atento. Pero fíjense esta palabra, hacían entender al pueblo la ley. Miren el versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9, el mismo concepto. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, y dijeron todo el pueblo, ahí, que hacían entender. Vemos esto, ¿no? De que la responsabilidad del liderazgo ante la palabra de Dios era hacer entender. ¿Qué es esta palabra hacer entender? Era que le ponían sentido, ponían discernimiento, podían aplicar, explicaban la palabra, enseñaban la palabra. Las personas que tenían dudas, ¿no? Ellos enseñaban y le explicaban la palabra. Me encanta porque realmente vemos versículos 7, 8 y 9 que se repite lo mismo. El liderazgo tenía una responsabilidad delante de Dios, ante la palabra de Dios. ¿Y cuál era? Hacer entender, hacer comprender la palabra de Dios. Y acá hay un concepto muy claro. Primeramente, la responsabilidad del liderazgo, pero segundamente también la importancia de comprender, entender la palabra de Dios, de no leerla porque sí, sino realmente comprender las verdades de Dios, porque la verdad de Dios es lo que fortalece nuestra relación con Dios, pero la verdad de Dios es aquello que forma convicciones para nosotros enfrentar las pruebas, pero nosotros tener vidas bíblicas, vidas que realmente agraden a Dios, no por lo que hagamos para Dios, sino por lo que creemos y por lo que entendemos de la palabra de Dios. Porque si nosotros no entendemos la palabra de Dios y si el pueblo no entendía la palabra de Dios, claramente no la iba a obedecer. Y realmente obedecer la palabra de Dios es el resultado de qué? De comprender y entender la palabra de Dios. Comprender qué es lo que Dios me quiere decir y de qué manera yo lo puedo hacer. Me encanta porque realmente vemos la responsabilidad del liderazgo. Ellos ponían sentido, de modo que entendieran la lectura. Y me encanta porque miren el versículo 12, cómo termina. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de todo esto? Porque habían entendido las palabras que le había enseñado. Claramente acá hay un recurso literario. ¿Cuál es este recurso literario que utiliza la palabra y claramente el Espíritu Santo? El énfasis. El énfasis, cuando una palabra se repite muchas veces, porque Dios quiere dejar algo claro. Este pueblo hizo lo que hizo, que vamos a ver en versículo siguiente, pero este pueblo agradó a Dios, este pueblo se humilló y este pueblo obró y caminó de tal manera, ¿por qué? Porque comprendió, porque entendió, porque pudo discernir, pero sobre todas las cosas pudo abrazar las verdades de Dios. Y ahí está la clave. No podemos vivir vidas que agraden a Dios sin primero entender la palabra de Dios. No podemos vivir vidas que obedezcan a Dios sin primero comprender y abrazar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por esto, realmente creo que este capítulo eh, es un capítulo clave para el libro de Nehemías, pero para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este capítulo da un mensaje claro. Sin la palabra de Dios, no podemos obedecer a Dios. Es claro el mensaje. Sin entender, comprender la palabra de Dios, no podemos obedecer a la manera que Dios quiere, ¿no? Pero tampoco no podemos conocer al Dios de la palabra. Yo creo que este capítulo exalta la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, no solamente en el pueblo de Israel, sino en nuestras vidas. ¿Realmente somos conscientes de que la palabra de Dios es importante para nosotros? Si somos conscientes, ¿por qué pasamos tan poco tiempo en la palabra de Dios? ¿O por qué muchas veces leer la palabra de Dios es una lucha? Bueno, claramente porque nuestra naturaleza pecaminosa y el enemigo lo que menos quiere es que estemos acá, leyendo, comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, vemos acá la responsabilidad del liderazgo de que, de enseñar, de interpretar, pero también de dar y explicar la palabra de Dios al pueblo. ¿A quiénes? A todos. No había excepciones.
Todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, todos aquellos que somos hijos de Dios, necesitamos comprender, necesitamos también una persona que nos explique. Básicamente, en breves palabras, lo dijo Jesús, Mateo, discipulado. Este versículo y este capítulo yo creo que podemos respaldarlo totalmente con el Nuevo Testamento, con el discipulado. Porque el discipulado es eso. ¿Qué es el discipulado? Es pasar tiempo con una persona que conoce, que es más madura en la fe, que conoce más la palabra de Dios y que esa persona por medio del discipulado voy comprendiendo verdades bíblicas, voy comprendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi vida sea una vida que agrade a Dios, pero para dar pasos de obediencia. Entonces también en este capítulo podemos ponerle un nombre, discipulado. Realmente hoy estás siendo discipulado, discipulada. ¿Quién te está discipulando? ¿A quién le rendís cuenta? ¿O quién te está enseñando la palabra? Son preguntas que yo me estoy haciendo y que son importantes y por eso las comparto. No es que quiero humillar a nadie, sino básicamente preguntas que me estoy haciendo porque qué necesario, ¿no? Tener el liderazgo, un líder, una persona que nos haga comprender, entender la palabra de Dios. Para nosotros, ¿qué? Caminar en obediencia y crecer en nuestra fe. Entonces, no solamente esto, ¿no? Sino vamos a ver que el resultado de esto, porque claramente también esto trajo un resultado. Y cuando mi actitud es la correcta ante la palabra de Dios, como la actitud del pueblo de Israel, pero también el liderazgo cumple con la responsabilidad de enseñar de manera precisa la palabra de Dios, esto produce algo. Y vamos a ver qué produjo en su tiempo, pero esto va a producir algo. En primer lugar, va a producir un pueblo con discernimiento espiritual. Y miren el versículo 13, versículo 14 y 15. Al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdote y levita y Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Fíjate que no lo había notado, pero otra vez se repite esto, ¿no? Versículo 13, para entender las palabras de la ley, que hacían entender la ley, habían entendido las palabras. Versículo 8, para que entendiesen la lectura. Versículo 9, hacían entender la palabra. Qué impresionante, ¿no? Otra vez, el énfasis, el énfasis. ¿Qué fue lo que lo llevó a este pueblo a realmente construir sus vidas espirituales, pero avanzar en la obra de Dios, comprender, entender, abrazar la palabra de Dios? Sin la palabra de Dios, básicamente, no podemos hacer absolutamente nada. Pero versículo 13 dice esto de esta manera, ¿no? Y versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Fíjate, ¿no? De que, como dije, una actitud correcta ante la palabra de Dios, ¿no? Ellos tuvieron una actitud correcta ante la palabra de Dios, el pueblo de Israel, una actitud correcta ante la palabra de Dios, pero también cuando el liderazgo cumple con la responsabilidad de enseñar de manera precisa la palabra de Dios, que produce, en primer lugar, vamos a ver, un pueblo con discernimiento espiritual. ¿Por qué digo un pueblo con discernimiento espiritual? El versículo 14 dice, comienza de esta manera, y hallaron escrito en la ley de Jehová. Versículo 14 dice, que hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés. Hay dos claves ahí. Que hallaron, que hallaron un mandato de Dios. Y si hallaron un mandato de Dios, ¿es por qué? Porque estaban pasando tiempo en la ley de Jehová. Ellos estaban teniendo discernimiento espiritual y analizando su vida en que, che, hay algo que acá no estamos haciendo. Es un mandato de Dios para nuestras vidas y no lo estamos haciendo. Versículo 15 dice de esta manera, dice, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo y de oliva silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo como está escrito. Fíjate que estos versículos y el discernimiento espiritual que produjo en el pueblo de Israel fue que la vida que ellos estaban llevando, lo que ellos estaban haciendo, no estaba siendo respaldado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso, en tercer lugar, estamos hablando de que esto produce un discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es poder yo darme cuenta que lo que estoy haciendo o lo que estoy decidiendo está de acuerdo a la palabra de Dios. O si eso está respaldado con la palabra de Dios.
Fíjate, ¿no? Lo que el fruto que trajo. Un pueblo con discernimiento espiritual, que sabía que no estaban haciendo una fiesta solemne, que no era una fiesta común y corriente, era una fiesta de qué, de que Dios le había mandado, que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, realmente esta pregunta me hacía porque viendo este fruto y viendo lo que produjo esto en el pueblo de Israel, ahora podemos hacer esta aplicación a nuestra vida. ¿Realmente tenemos discernimiento espiritual? Creemos que es importante el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Darme cuenta o diferenciar de que lo que hago y lo que decido está respaldado por la palabra de Dios. Entonces, realmente vemos esto. En segundo lugar, no solamente produjo en primer lugar un pueblo con discernimiento espiritual, sino también un pueblo obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué obediente a la palabra? Porque fíjate el versículo 16, bueno, el versículo 3 y 15 se dan cuenta de que no tenían la fiesta del tabernáculo y el versículo 15 dice que van a hacer pregón y van a hablar por toda la ciudad, que tenían que salir por el monte, traer la madera de olivo y silvestre para hacer las casitas con ramas que debían hacer para la fiesta. Pero miren el versículo 16. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Fíjate, ¿no? En primer lugar, un pueblo con discernimiento espiritual, pero en segundo lugar, un pueblo obediente a la palabra. Fíjate los verbos. Dice que salió, que trajeron toda la congregación, versículo 17, de la cautividad, hizo tabernáculo y en tabernáculos habitó. Los verbos están en presente y esto quiere decir una obediencia inmediata. Vemos a un pueblo obediente. ¿Obediente a qué? ¿A Esdras, a Nehemías? No, a la palabra de Dios. ¿Cómo hoy está nuestra obediencia a la palabra de Dios? ¿Realmente estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿Realmente la palabra de Dios es aquello que nos estimula nuestra vida cristiana para obedecer? Porque muchas veces somos obedientes a costumbres, muchas veces somos obedientes a, bueno, se hizo así, o muchas veces somos obedientes a líderes, o muchas veces somos obedientes por lo que dirán. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y esto vemos en este pueblo. No solamente un pueblo con discernimiento espiritual, sino un pueblo obediente a la palabra de Dios. Me encanta porque dice que el pueblo no dudó, que el pueblo no se quejó, que el pueblo no se justificó, que el pueblo no dijo tengo otras prioridades, tengo otras cosas. Ellos estaban construyendo sus casas, no es que no estaban haciendo nada. Los muros habían sido construidos, pero ahora seguían sus casas. Ellos estaban formando su familia, estaban en un estado no tan bueno, pero sabía que la obediencia a la palabra de Dios era una prioridad. Y entonces ellos salieron, buscaron la madera, pero no solamente buscaron la madera, sino que habitaron en esos tabernáculos. Y me encanta porque el versículo 17 dice, y toda la congregación. Fue una obediencia personal de cada persona, pero también general en el pueblo. Entonces, cuando mi actitud es la correcta ante la palabra de Dios y el liderazgo cumple con la responsabilidad de enseñar de manera precisa la palabra de Dios, esto produce en primer lugar un pueblo con discernimiento espiritual, en segundo lugar un pueblo obediente a la palabra, pero en tercer lugar un pueblo que experimenta el verdadero gozo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto de esta manera? Porque miren cómo termina toda esta narrativa y todas estas decisiones que había tomado el pueblo. Versículo 17. Y no voy a leer la última parte. Y hubo, ¿qué dice? Y hubo alegría muy grande. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue solemne asamblea según el rito, ¿no? Vemos esto, de que ¿cuál fue el tercer lugar lo que produjo? Un pueblo que experimentó el verdadero gozo de hacer la voluntad de Dios. Dice que todo esto produjo en ellos alegría, no solamente discernimiento espiritual, obediencia, sino alegría. Esa palabra alegría es gozo. Y es la misma que vamos a encontrar en el versículo 10, a la última parte, el versículo 10, el mismo capítulo dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad.
porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y fíjate que también, ¿no? En tercer lugar, un pueblo que experimenta el gozo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es el gozo? El gozo no es simplemente una emoción, sino la satisfacción de saber y entender que lo que estoy haciendo agrada a mi Dios, agrada a mi Señor. ¿Hace cuánto que no sentís ese gozo? Porque muchas veces el pecado, pero muchas veces la vida, las responsabilidades, lo que hacen es quitar ese gozo, quitar esa satisfacción y empezar a caminar y hacer las cosas en automático. Pero este pueblo tuvo gozo. ¿Por qué? Porque experimentó ese gozo porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero porque estaban obedeciendo y entendiendo la palabra de Dios. Y me encanta porque realmente termina de esta manera este pueblo, pero también esto nos desafía, ¿no? Nos desafía realmente poder experimentar el verdadero gozo. Me encanta porque Filipenses es la carta del gozo y Pablo estaba en la cárcel, pero también el gozo nos enseña que podemos estar gozosos a pesar de la aflicción, a pesar de la prueba, a pesar de la duda, a pesar de la situación que estés. Yo no sé en cuál situación estás, pero podés experimentar gozo. Y realmente este pueblo, creo que lo que más marcó al pueblo de la obediencia y todo lo que hablamos fue que era un pueblo gozoso, que estaba alegre, gozoso, satisfecho, que al fin estaban siendo un pueblo que agradaban a Dios y que Dios estaba respaldando todas las decisiones que estaban tomando. Entonces creo que este capítulo realmente debe ser de desafío para nuestras vidas. Hablamos en primer lugar la actitud del pueblo de Israel ante la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, hablamos que la responsabilidad del liderazgo ante la palabra de Dios. Pero también sacamos la conclusión de que cuando yo tengo la actitud correcta ante la palabra de Dios y cuando el liderazgo cumple con la responsabilidad de enseñar de manera precisa la palabra de Dios, esto produce un pueblo con discernimiento espiritual, esto produce un pueblo obediente a la palabra de Dios, pero en tercer lugar, produce un pueblo que experimenta el gozo en el Señor. Y creo que esto podemos trasladarlo para nosotros. Y realmente cuando nosotros tenemos una actitud correcta ante la palabra y estamos atentos y tenemos una persona que nos haga comprender y que nos disipule y que nos enseñe las verdades bíblicas, esto debe producir discernimiento espiritual, obediencia en nuestra vida, pero sobre todas las cosas, gozo y satisfacción de saber que lo que estamos haciendo agrada al Señor, pero de saber también de que hoy somos perfectos en Cristo y nuestra posición es perfecta. Y se me acaba el tiempo, no quiero extenderme, pero la fiesta de los tabernáculos tiene un concepto muy lindo, un cumplimiento muy lindo en Cristo, y esa misma palabra se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice que Él habitó entre nosotros, hablando de Cristo, ¿no? Y dice, en la fiesta el concepto era este, ¿cuál era? Que un Dios santo habitaba ante un pueblo pecador, que un Dios santo estaba siendo fiel en el desierto, pero este tabernáculo tiene cumplimiento en Cristo. Y hoy en Cristo tenemos el tabernáculo, Él habitó entre nosotros y hoy tenemos el Espíritu Santo. Es impresionante la palabra de Dios y bueno, espero que haya sido desafío para sus vidas este capítulo y bueno, le dejo ahí para que puedan averiguar la fiesta de los tabernáculos y qué cumplimiento hay en Cristo. Y te vas a dar cuenta que la fiesta del tabernáculo no era una fiesta o hacer una choza así nomás, sino tenía un concepto mucho más grande y ese concepto se define en una palabra y es Cristo, es nuestro Señor, por el cual vivimos, por el cual hoy podemos hacer lo que hacemos, pero también por el cual hoy podemos construir una vida diferente y bendecir a nuestra familia, ¿no? Entonces también creo que siempre cuando me toca hablar del Antiguo Testamento, nunca olvidemos a dónde apunta el Antiguo Testamento. ¿Y apunta a quién? A Cristo. Sin Cristo, que es la palabra, es el Logos, no somos absolutamente nada. Y si realmente queremos construir nuestras vidas y avanzar en la obra de Dios como Nehemías, como el pueblo de Israel, necesitamos saber de que nuestro tabernáculo, de que nuestro refugio es Cristo, es nuestro Señor.